una de las armas o una de las situaciones que la religión se ha encargado de desprestigiar o de apagar o de sofocar es el nombre de un Dios proveedor. No sé si me estoy explicando. La religión se ha encargado de decirnos que ser pobres está bien, incluso que es santidad no tener. ¿Cuántos estamos aquí? Y la verdad es que no estamos conociendo el carácter de un Dios que provee, el nombre de un Dios proveedor, de Jehová Jireh. Dios provee. Y eso a nosotros nos ha limitado a vivir en victoria, y a veces nos preguntamos, ¿por qué me tocó esta vida? No es que te haya tocado esta vida, es que no has tomado la posición que tienes en Cristo Jesús. Amén. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, le dice, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el Espíritu Santo a través del apóstol nos está diciendo que Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Diga todas las cosas. Todas las cosas. No dice nada más que vivas con lo necesario, sino yo deseo que prosperes en tu trabajo, yo deseo que prosperes en tus negocios, yo deseo que tengas lo necesario y todavía más para tu familia, para tus amigos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso le dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan a Gallo, un hombre que estaba viviendo en santidad, un hombre que hacía lo correcto, un hombre que estaba lleno del favor y la gracia de Dios, mas sin embargo no estaba siendo prosperado como Dios quería. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí, venimos a la iglesia y estamos batallando con tantas cosas y tenemos una falta de provisión en nuestras casas porque simplemente nos estamos enfocando en esa fe que es maravilloso de verdad, de creerle a Dios que es bueno y que nos sustenta en muchas cosas y nos da la fuerza para soportar la prueba, pero no estamos nosotros viviendo conforme a la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. Porque déjame explicarte que en Romanos 12:2 dice: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué de agradable tiene que no le puedas dar a tus hijos lo que necesitan? Levante su mano. ¿Qué agradable es eso? ¿Para quién es agradable no tener para sus hijos? ¿Para quién es agradable no poder darle a tu esposa a lo mejor ese regalo en su aniversario? ¿Verdad que no? En esa confianza Jesús dice: acérquense, llámenle Abba, Abba Padre. Acérquense a Dios como un Dios amoroso. Y he descubierto a lo largo de este tiempo que la falta de esa revelación de que Dios es nuestro Padre a nosotros nos ha impedido creer que Dios puede proveer. ¿Cuántos estamos aquí? Fíjense lo que dice Mateo 6. Fíjense en las aves del cielo, dice: no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granos, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dice Jesús. ¿No vales tú mucho más, que las aves del cielo? Si estamos aquí nosotros todos recibiendo lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy, ¿no vales tú más? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo no puedo vivir en bendición? Porque a lo mejor usted no está creyendo. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, la famosa oración del Padre Nuestro, ¿quién se la sabe? Esa oración es el modelo que Jesús, porque le preguntan sus discípulos: ¿cómo es que debemos de orar? Y Jesús les da las claves de por qué tienes que orar. Y en el Padre Nuestro, cuando Jesús empieza a enseñarles cómo se debía hablarle a nuestro Padre Celestial, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y cuando está usted hablando todo esto, dice una parte muy, muy importante que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, si pedirle a Dios por nuestra provisión es incorrecto, ¿por qué Jesús nos está enseñando a pedirle a Dios provisión? Entonces, en su amor Dios va a proveer.
te portes bien, te portes mal. Dice la escritura que hace llover sobre los justos y sobre los impíos. Pero el problema es que los impíos creen más que nosotros que estamos en la iglesia. Creen más en que le van a salir bien los negocios, avrentándose del otro lado con no sé qué cosas, que nosotros creyendo que con lo que tenemos Dios nos puede proveer y nos puede dar cosas que nosotros necesitamos. Dice algo que siempre me impacta, siempre que leo este versículo. Dice, aunque tu madre se olvidara de ti, dice, yo jamás me olvidaré de ti. Y estamos nosotros entendiendo la magnitud del amor de Dios, porque sí es cierto, ¿cuántos le salimos ovejas negras a sus mamás en sus casas? Levante su mano y que hacía cosas que no debía de hacer. Yo creo que soy ese en mi casa. Somos 2 hermanos, fíjese. No hubo ni quien me hiciera segunda ahí. Y nosotros se nos olvida que el amor de nuestra madre trasciende todavía más allá de lo que nosotros somos y hacemos. Hasta guapo eres a los ojos de tu mamá, ¿verdad? Y tú te vas de repente y le dices, ahorita vengo, voy a una fiesta, voy a cierto lugar, y ya no vuelves al tiempo que habías quedado, y ya está tu mamá ahí mandándote mensajes. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Nomás dime que estás bien, ya contéstame. Ok, si ese amor se te hace grandísimo, imagínate lo que dice Dios. Aunque tu madre se olvidara de ti, yo jamás me olvidaré de ti. Qué inmenso es el amor de Dios. Dale un fuerte aplauso. Entonces dile al que está a un lado de ti, no eres un número de serie, eres un hijo de Dios y un Dios que ama. Un Dios de amor. Un Dios que quiere verte prosperado, que quiere bendecirte. Y tú me puedes preguntar, ¿y cómo Dios me puede prosperar? Ok, pon tus recursos en las manos de Dios. Nosotros vemos al joven que tenía 2 peces y 5 panes, ¿verdad? Y nos sabemos toda la historia maravillosa que fueron alimentados 5,000 hombres con sus familias, con sus hijos, con sus esposas, con sus hijos, y todavía sobraron 12 cestos llenos. Y aquel hombre se pudo haber imaginado, aquel fue más diligente que todos los demás, porque tenían ya tiempo caminando en el desierto y él todavía traía 2 peces y 5 panes. Quiere decir que ese sí se sabía administrar. Pero los recursos de aquel hombre o de aquel muchacho era de que tenía para la comida y tal vez para la cena, pero no podía alimentar a nadie. Y si es como yo ayer en la casa de mi compadre Diego, pues con los 2 pescados le hubieran quedado nomás para una comida, ¿verdad? Porque se los hubiera aventado. Y nosotros nos olvidamos que los recursos que tenemos en las manos de Dios son suficientes para alimentar multitudes y todavía que sobreabunde y quede para reserva. No sé si me estoy explicando. Aquel pudo haber pensado, híjole, es que como muchos de nosotros, me quedan 500 pesos para toda la semana y no, pues no voy a hacer nada y me voy a quedar aquí cuidando lo que tengo. Y cuando tú pones las cosas, tus recursos en las manos de Dios, ves la provisión del cielo. No es que te va a llover dinero, es que Dios va a abrir puertas de bendición. ¿Sí me estoy explicando? Aquel joven tenía 2 opciones: o alimentarse ese día y el día de mañana tener hambre, o ponerlo en las manos del Señor. Y fueron alimentados multitudes. Entonces el problema es que nosotros no confiamos en un Dios proveedor. Entonces, ¿qué Dios conoces? Por eso hicimos una plataforma al principio y te mostramos que realmente y bíblicamente Dios es proveedor. Y Dios quiere bendecirte y quiere que prosperes, pero no tenemos ese conocimiento. Porque otro en el lugar de Abraham que no conozca a su Dios fuera triste, amargado y deprimido. ¿Y sabe qué? Tal vez hubiese sacrificado a su hijo porque no creyó. Por eso Abraham es el padre de la fe. ¿Sí me estoy explicando? A ti tú puedes tener ahorita la soga hasta el cuello y se vale llorar,
Se vale llorar, pero cuando estés llorando, empieza a declarar palabras de fe basadas en el Dios que conoces. Y empieza a decir: mi Dios es bueno, no me va a dejar avergonzado, porque lo dice su palabra. Dios dice que todos los días traen aflicción, todos los días traen su maldad, pero Él me dijo: confía, porque yo he vencido al mundo. Y empiezo yo a alimentarme de fe y empiezo a creer. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a venir la provisión del cielo. Por eso usted se topa con tantos testimonios de gente en la iglesia. Dicen: esos están locos, porque a pesar de lo que están pasando, creen y se ven estables emocionalmente. 2, 3. Y terminamos viendo los milagros de parte de Dios. Amén. Pero ¿cómo quieres ver un milagro si no le crees a Dios? Por eso la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te dije, nosotros vivimos cosas muy impresionantes como matrimonio. Antes de conocer al Señor, yo no pagaba ni casa, porque un tío nos prestaba su casa. Nosotros no pagábamos casa. No tenía carro, así que ni carro ni gasolina pagaba. No tenía ese gasto. Trabajaba en el IFE en aquel entonces, ahora es el INE, y me pagaban bien. Y mi esposa seguía siendo maestra, pero no había quincena que nos alcanzara el dinero. No había una sola quincena. Te digo por qué. Porque a mi hija le detectaron que tenía crecimiento de corazón. Si no le cambiamos la leche como unas 20 veces, no se la cambiamos ninguna. Todo lo que ganábamos caía en saco roto. Pero hubo un momento donde nosotros tuvimos un encuentro con el Espíritu de Dios, y fue a través de un milagro creativo. Cuando Dios sana a mi esposa milagrosamente a mi vista, veo como Dios le endereza sus pies y le levanta sus arcos. Ahí se inyectó una fe en mi corazón y yo empecé a creer a Dios, aunque mi mente todavía no estaba renovada. Pero yo creíamos. Después de eso no había nada que no pudiéramos creer. ¿Cómo se manifestó el Señor? Porque cuando nace Luis Manuel, el niño desde que nace amanecía, cuando amanecía, la almohada empapada de sangre, porque él tenía una enfermedad que era piel atópica. El doctor al que visitamos, dermatólogo, nos dijo: eso no se le va a quitar, eso se puede controlar con los años y pueden pasar varias cosas, pero eso, siempre que haga calor, el niño va a estar sangrando y sangrando. ¿Y cómo vimos al Dios proveedor? Que de la noche a la mañana, con solo creerle a Dios y orarle al Señor por nuestros hijos, ninguno de los dos volvió a visitarlos a los médicos. De la noche a la mañana, mi hijo sin medicamento dejó de sangrar de su cara. La niña no tenía ninguna enfermedad. Es raro cuando visitamos a los médicos. Y yo vi provisión del cielo. Y aunque todavía nuestra mente estaba reprobada o no renovada, porque no sabíamos administrar, aún con todos esos milagros, y nosotros miramos la provisión y miramos milagros tan grandes de provisión como ese, como milagros tan pequeños. Te lo pongo entre comillas, pequeños, y te lo digo de esta manera porque quiero llegar a un punto. Quiero enseñarte cómo Dios está al pendiente de ti cada día de tu vida. Porque yo me acuerdo que tengo 3 hijos. Nace Elizabeth y está mi esposa en la cuarentena esa que le llaman. Ella no salía de casa, no teníamos carro todavía. Dios había alivianado el barco, pero no sabíamos administrar lo que Dios nos daba. Y entonces en un día mi esposa se levanta con un deseo. Yo no sé por qué las mujeres son así, pero se levanta con un deseo de una manzana, y su esposo ni ella para una manzana tenían. Y ella se levantó con ese deseo y no me dijo nada, porque yo hubiera movido cielo, mar y tierra por complacer a mi esposa. No me dijo nada. Y ese día me tocaba predicar, me habían invitado a predicar. Y ese día voy y predicamos. Un ambiente, una atmósfera de Dios tremenda, milagros.
Y ya que terminamos de predicar, ya me ando despidiendo, ya me voy porque mi esposa está en casa esperándome y quiero ver cómo se encuentra. Y llega una señora y me dice: hermano, me dice, le traje un regalo para su esposa. Y yo, ok. Llega con una bolsa de este tamaño, grande, doble bolsa, llena de manzanas rojas. Espérate, mi entendimiento, a uno cuando predica se acostumbra a que le den ofrenda, le regalen tal vez un libro. Manzanas nunca me había tocado ni me ha vuelto a pasar. Yo llego a mi casa y todavía sacado de onda, ¿no? Le digo: mija, te mandó una señora, no sé por qué, pero mira, te mandó manzanas. En ese momento ella se soltó llorando, entendiendo que tenía un Dios que conocía incluso sus pensamientos. ¿Por qué te limitas a creerle a Dios? Porque no es ni siquiera qué tan buenos somos, es que Dios es bueno. Porque Él es fiel a sus promesas. Porque Él conoce tus necesidades. Porque no vas a quedar avergonzado. ¿Qué necesito? Solamente creer. Obviamente no te digo que solamente te alcance tu fe para creer en la provisión de ese tipo, sino que puedas conquistar. Es lo que más deseamos en BN3, que su pueblo, su gente sea bendecida y sea prosperada y sea llevada a otros niveles. Y yo empiezo este proceso de conocer a Dios y empiezo a ver no solamente ese tipo de provisiones grandes y pequeñas, porque Dios nos sorprendía todos los días con cosas maravillosas. Pasa todo este proceso, vengo a BN3, Dios transforma mi mente, Dios me enseña a cosas nuevas que nunca me imaginé. Dios nos prospera con no una casa, dos casas. Dios nos prospera no solamente con un carro, sino con un carro nuevo. Y cosas que nunca me imaginé que fueran a pasar, Dios las empezó a hacer. Mas sin embargo, los afanes de todos los días nos hacen olvidar quién es Dios. Y hace unas semanas el pastor nos llama a todo el equipo de liderazgo y nos dice: necesito que todos ustedes estén conmigo en Acapulco en una reunión de líderes y quiero que todos mis líderes estén ahí. Y fueron las 2 semanas más difíciles de mi vida con el pastor, porque yo todos los días estaba tentado a levantar el teléfono y a decirle: pastor, no tenemos la manera de ir, no podemos ir. Y mi esposa nos decía: pero si Dios nos está enviando, pero no tenemos, porque los vuelos no son como que están bien baratos y no somos 2, somos 5. Porque ¿cuántos saben que los niños pagan? Yo lo descubrí cuando me quise, dije cuando mucho la Isabel va a pagar, pero no pagan todos. Y estamos en ese proceso y Dios me da esta palabra. Yo quiero que me acompañes a Marcos capítulo 8. Déjalo, busco aquí en mi Biblia electrónica. Marcos capítulo 8, del 13 al 21. Dice: entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada?, les dice Jesús. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5,000 panes para los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7.
Entonces concluyó: y todavía no entienden. Y dáselo fuerte. Cuando yo leí esto, el Espíritu Santo habló a mi corazón, me quebranté, porque yo no iba en esa barca, pero sí me preguntaba el Señor: Manuel, hace 7 años tienes el mismo trabajo, no tenías nada. ¿Qué te he dado hasta hoy? Lo que les platiqué, ¿no? Señor, me has proveído de 2 casas, del carro, de tantas cosas buenas, cosas que ni me imaginé. Y luego me dice: y cuando gastabas todos tus recursos en tus hijos, todo lo que tenías iba a parar a las manos de los doctores, ¿qué pasó? Tú proveíste una sanidad del cielo que me hizo a mí, Señor, ya no preocuparme ni gastar en médicos. Y con donde terminó matándome, me dice: y cuando tu esposa deseaba una manzana, ¿qué pasó? Yo le dije: Señor, me mandaste una bolsa llena y todavía no entiendes, me dice. Todavía no entiendes que la provisión viene de mí. Todavía no entiendes que los recursos que tú tengas en mis manos son suficientes para hacer un milagro. En ese momento yo le compartí eso a mi esposa, igual que yo, se soltó llorando. Y dijimos: vamos porque vamos. Vamos porque vamos, porque es Dios el que nos está enviando. Y si Dios nos está enviando, Dios proveerá. Y en ese mismo día, en la mañana, me mandó un mensaje un hermano de mi mamá, tío mío de México, y me dice: Manuel, los vuelos en Volaris están en el 80% de descuento. No me cayó dinero, pero Dios abrió puertas. Ahora, yo te digo algo: no solamente voy a Acapulco, sino también voy a ir al DF a que mi familia conozca, porque Dios es un Dios que cuando da a manos llenas. ¿Cuántos estamos siendo ministrados por Dios? No sigas confiando en tus recursos. Mira, yo conozco personas muy cercanas que trabajan día y noche y no tienen ni siquiera el tiempo para disfrutar con sus hijos un momento en el día, porque el hombre llega cansado de trabajar y no puede disfrutar el ministerio más hermoso que Dios le dio al ser humano, que es la familia. No tienes el tiempo de decirle a tu hijo: vamos a jugar béisbol afuera de la casa. No tienes el tiempo porque no te alcanzan las provisiones. Pero lo que tienes en las manos de Dios es suficiente. Con este verso cerramos. Génesis 22:13 dice: Abraham alzó la vista y en un matorral vio un cordero enredado por los cuernos. Repito: Abraham alzó la vista y en un matorral vio un cordero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el cordero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Yo quiero darte una revelación inmensa, porque ese cordero es una teofanía de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tu provisión del cielo ya llegó. Tu provisión del cielo ya está aquí. Es cuestión de que tú la tomes, de que tú lo creas, de que tú vayas, porque el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, fue enviado para que con su riqueza tú fueras enriquecido. Fue enviado para que tu familia no se perdiera y viviera en abundancia. Porque Él no es un hombre para mentir. Porque Él no quiere que pases los días y los pierdas sin haber disfrutado lo que Él había puesto en tus manos.
Porque Dios tiene planes de bien y no de mal para todos los que le aman. Porque Él sigue siendo Dios. Y yo te voy a invitar que te quedes de pie.